Muy buenas tardes con todos. Reciban un cordial saludo y bienvenida a otro más de los webinars del kit de concientización de seguridad organizados por Metared en conjunto con las universidades del Ecuador. En los webinars anteriores hemos abordado distintas temáticas muy interesantes respecto a amenazas, riesgos y buenas prácticas de seguridad con información en el correo, las contraseñas, escritorios limpios, entre otros. El día de hoy, en esta octava entrega, haremos referencia al tema de dispositivos móviles, riesgos y protección. Para ello contamos con la presencia de Freddy Rojas de la Universidad Técnica de Machala. Entre otras actividades importantes, podemos destacar que Freddy se ha desempeñado como analista de sistemas, supervisor de redes y telecomunicaciones, docente de la Cátedra de Gestión de la Seguridad del Software en la Maestría de Software de la Universidad Técnica de Machala, es instructor de la Academia Cisco de la Universidad Técnica de Machala. Asimismo, es asesor de TI en la procesadora de mariscos de El Oro Promaoro S.A. y desarrollador freelance. Freddy cuenta con certificaciones en MikroTik, Ubiquiti Certified Trainer y administración de base de datos. Además, ha participado como expositor de la temática Aplicaciones web seguras, el desafío de los desarrolladores y dictado el taller de desarrollo de aplicaciones de Internet enriquecida RIA utilizando Postgres, PHP Zen Framework y JavaScript XJS 3.x. Los invitamos a participar activamente del webinar haciéndonos conocer sus inquietudes o aportes a través de la sección de preguntas y respuestas que pueden observar en la parte inferior del aplicativo de Zoom y que al finalizar el webinar, Freddy nos estará ayudando a responder. Bienvenido, Freddy, podemos dar inicio. Muchas gracias, Ariana. Buenas tardes con todos. Bueno, pues en este caso nos corresponde abordar la temática que prácticamente ahora, justo en tiempos de pandemia, corresponde a algo completamente en auge, que es el uso completamente de dispositivos móviles, o en general si hablamos de tecnología, para poder desarrollar prácticamente todas nuestras labores, sean en este caso académicas o laborales como tal. ¿Sí? Entonces, el tema que nos atañe es distributivos móviles, estudio y trabajo online. ¿Sí? La agenda que vamos a desarrollar el día de hoy es consejos para el uso de dispositivos móviles, los riesgos que están asociados a estos, medidas de protección, qué es el BYOD y qué hacer en caso de robo o pérdida de dispositivo. ¿Sí? Bien, ¿a quién no le gusta o de hecho a quién no le es grato poder trasladarse a cualquier lado y poder acceder remotamente, sea a tu escritorio de trabajo o asistir también remotamente a tus reuniones de trabajo desde tu dispositivo móvil? E inclusive cuando te encuentras viajando, ya sea en carretera, aunque obviamente te ves predispuesto con los problemas de señal, ¿sí? Entonces, el hecho de poder llevar todo esto en nuestro bolsillo hace que el uso se haya extendido pues de una manera exponencial, ¿sí? Entonces, ¿quién actualmente no posee un dispositivo móvil? ¿O quién actualmente no posee un equipo portátil? Sea un computador o puede ser también una tablet en Android o un iPad, ¿sí? Entonces, todos estos dispositivos nos permiten poder llegar, ¿sí?, a sitios que en su momento o con anterioridad nos costaba un poco, dado que nos tocaba movilizarnos o quizás utilizar otro tipo de medios, pero significativamente las distancias se acortan con el uso de este tipo de dispositivos, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos conlleva esto? A permitir trabajar remotamente, a permitir estudiar, ¿sí?, lo que nosotros queramos. ¿Por qué? Tenemos una gran disposición de cursos a nivel en línea, ¿sí?, a través de academias virtuales. Inclusive Cisco provee sus cursos de capacitación en modalidad Blender, ¿sí?, que prácticamente ustedes todo lo que tienen que ver de la currícula, ¿sí?, lo hacen a través de su herramienta Webex,
Y los laboratorios que pueden desarrollar los hacen a través de los simuladores. En este caso puede ser Packet Tracer, o en su defecto, cuando ya hablamos de un emulador, podemos hablar de un GNS3 en general, ¿sí? Entonces, todos estos dispositivos significativamente cambian o revolucionan completamente nuestra vida. Pero parte de ese cambio, ¿sí?, hace que también nos enfrentemos a nuevos riesgos. ¿Cuáles serían esos riesgos si nosotros consideramos qué tipo de información o qué tan sensible es la información que podemos manejar en estos dispositivos? ¿Sí? Dado que actualmente es imprescindible poder contar con uno de ellos. Ya escuchaba en algún momento a John McAfee. Bueno, a pesar de ser alguien bastante particular, bastante peculiar en su forma de pensar, eh, él prácticamente desdeñaba el uso de cualquier dispositivo, a tal punto de que el único dispositivo que usaba, ¿sí?, era un beeper, ¿sí? Bueno, ya los personas un poquito más mayores como yo conocerán lo que era un beeper, ¿sí?, o un buscapersona. Bien, entonces en ese aspecto vamos a abordar esos temas o esos riesgos de seguridad a los cuales nosotros nos vemos eh, este, sujetos o expuestos, ¿sí? De tal manera que podamos de alguna manera, de alguna forma, tratar de mitigar, tratar de eh, minimizar, ¿sí?, el impacto que pueda tener cualquier tipo de incidencia en el caso de que se llegara a suscitar. Bien, lo más común que puede sucedernos en este caso sería el robo pérdida. A este servidor prácticamente le han robado ya unas 3 o 4 ocasiones. Entonces, obviamente, como parte de las medidas que yo he podido tomar de seguridad de mis dispositivos, ¿sí? Porque a veces tú sin querer darte cuenta, poder subir al bus y al momento de coger y bajarte del transporte público, el hecho de buscar tu dispositivo para poder hacer una llamada y no encontrarlo, te toma completamente por sorpresa. Entonces, ese es uno de los mayores riesgos, ¿sí?, a los cuales estamos sujetos, ¿sí?, en dependencia de pues, las zonas en las que nos movilizamos o los medios de transporte que podamos utilizar, ¿sí? La infección por malware. En este aspecto, dado que son dispositivos que tienen un software y obviamente necesitan aplicaciones para funcionar y que nos permiten tener diferentes funcionalidades para poder realizar diferentes labores, ya sean académicas, administrativas o inclusive lúdicas, es decir, de ocio, ¿sí? Entonces, nos llevan a poder instalar un sinnúmero de aplicaciones que no necesariamente son específicamente lo que dicen ser. Es decir, llevan algo más, ¿sí?, un adware, un troyano, ¿sí?, de tal manera que pueden ganar acceso a nuestro dispositivo y poder acceder a información sensitiva, ¿sí? Entonces, parte de esa información sensitiva pueden ser nuestras fotografías, pueden ser nuestros documentos, ¿sí? En fin, cosas que solo a nosotros nos pueden interesar o, en su defecto, a la organización para la cual trabajamos. En este caso, si nosotros estamos trabajando para la universidad, pues para la universidad como tal, ¿sí? Otro de los grandes riesgos a los cuales nos vemos sujetos, ¿sí?, corresponden a los sitios web fraudulentos. Bueno, inicialmente, ¿cómo podemos catalogarlos a los sitios web como fraudulentos? Por ejemplo, necesariamente yo quiero ver una película, ¿sí? Quiero ver una película. ¿Qué es lo primero que hago? Voy al cine, pago por la película que voy a ver el precio que corresponde. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Voy a buscar a Cuevana, voy a buscar a Seriales, ¿sí? Entonces, yo sé que ahí la voy a encontrar, pero quizás, como parte de esos sitios, estoy mencionando los más conocidos, ¿verdad? Parte de esos sitios y de esos archivos a los cuales ponen a nuestra disposición, ¿sí?, están sujetos también a que esos archivos contengan malware, ¿sí? Además,
¿sí? Que, por ejemplo, a través de nuestros correos electrónicos, ¿sí? Siempre nos suelen llegar notificaciones. Yo, a pesar, por ejemplo, de no tener cuenta en Banco Pichincha, ¿sí? Siempre me llegaban notificaciones de que mi cuenta iba a ser bloqueada, ¿sí? Entonces, como parte de eso, obviamente te redireccionan a un sitio que prácticamente es la misma imagen, ¿sí? La misma imagen de la página web de acceso al banco, ¿sí? Y a través de aquello, lo que hacen es capturar tu información. Obvio es que, de cierta forma, las entidades o las instituciones o las empresas tratan de protegernos de muchas formas, pero parte de esa protección también corresponde a la cultura que nosotros desarrollamos como usuarios de todas las tecnologías que tenemos a nuestra disposición, ¿sí? Entonces, obviamente que si nosotros hablamos de una seguridad actualmente, ya no se basa solamente en un usuario y contraseña, sino que adicionalmente, por ejemplo, puedes asegurar el acceso a través de un dispositivo adicional. Por ejemplo, que te llegue un código al celular o que puedas generar un token, por ejemplo, a través del Google Authenticator o adicionalmente, por ejemplo, también puede ser que el mismo banco, la misma institución, te pueda proveer una aplicación que te genere ese token, como lo hace actualmente, por ejemplo, Banco Bolivariano, lo hace también Banco del Pacífico con su Pacific ID, ¿sí? Entonces, en general, ya no usarían la comunicación a través de un mensaje de texto, que obviamente sabemos que es completamente inseguro por las incidencias de seguridad que puede tener, ¿sí? De pronto, más adelante podamos abordar más a profundidad todo este mundo de los factores de autenticación y los factores de seguridad que se pueden desplegar sobre las aplicaciones web o sobre las aplicaciones móviles, que es un tema bastante amplio, ¿sí? Y sobre los posibles casos de fraude o las incidencias que han tenido, a pesar de nosotros que es muy seguro, ¿sí? Otro tema también son las redes Wi-Fi inseguras. En ese aspecto, por ejemplo, nosotros por costumbre o por cultura, ¿verdad? Es común ir a un sitio, a un lugar, a una hostería, a un restaurante, a un centro comercial y poder adherirnos inmediatamente a la red Wi-Fi que tenemos disponible. ¿Por qué? Porque supuestamente es internet gratis, ¿no? Bueno, de hecho lo es, con sus limitaciones, pero es un internet gratuito que de vez en cuando puede ser que tengamos o no, en este caso, un plan de datos activado para nuestro teléfono celular, pero tenemos que considerar los riesgos que esto puede implicar, que ya los vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de una red externa que nosotros no controlamos, ¿sí? Es decir, una red de acceso público, siempre planteémonos ¿qué puede pasar si? ¿Sí? Es decir, puedo perder más si yo me conecto a ese internet gratis, por llamarlo de alguna forma, o internet público, ¿sí? Que en su defecto si no me conecto por unas horas, que de hecho de eso se trata, ¿no? De ir a disfrutar del lugar en lugar de ser conectado. Pero bueno, hay diferentes circunstancias en las cuales nosotros sí requeriríamos esa conexión. Asimismo, ¿sí? Las aplicaciones que nosotros podemos instalar, como les mencionaba hace un momento, puede ser que incluyan un software malicioso, algo que no necesariamente es lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Y pues obviamente ganarían acceso a nuestro dispositivo. Siempre, en este caso, cuando ustedes instalan una aplicación, se darán cuenta que se les solicita permisos sobre ciertos aspectos de su dispositivo. Acceso a su galería, acceso a sus archivos, acceso, por ejemplo, a los perfiles que puedan ustedes tener configurados, acceso a su micrófono, acceso a su cámara, ¿sí? En general, estamos hablando de que en dependencia de la naturaleza de la aplicación, por ejemplo, si yo instalara un editor de texto, ¿por qué me va a pedir un acceso para la cámara del celular? ¿Sí? ¿O para qué me va a pedir acceso al micrófono? A no ser que tenga un transductor de texto, un transductor de voz, perdón, de voz a texto.
Entonces, son muchas circunstancias en las que nosotros vamos creando un conocimiento, una cultura, en qué es lo que necesitamos y qué es lo que estamos instalando y qué es en realidad el uso que le vamos a dar. Y sospechar de por qué nos están pidiendo ciertos permisos o ciertos accesos. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto, sí, debemos tener ese cuidado. Ya lo vamos a abordar en un momento un poco más a detalle. ¿Sí? Parte de el uso de los dispositivos móviles, o bueno, en este caso también si hablamos en general de tablets, de teléfonos, ¿sí? O los mismos computadores portátiles, ¿sí? Son las actualizaciones. Si estamos un poquito familiarizados con el tema de seguridad, podemos conocer sobre los Zero Day Attacks, ¿sí? Es decir, aquellos ataques de día cero, aquellas vulnerabilidades que son recientemente descubiertas, ¿sí? Y que pueden ser explotadas de una manera, ¿sí? Tal que ganan acceso a nuestras aplicaciones, a nuestros datos, ¿sí? Yo digo que no necesariamente se materializa instantáneamente, se lleva a cabo justo cuando tú lo ves en la noticia, cuando ves que está en el boom, que está infectando las redes de computadores y qué sé yo, pero es importante en ese aspecto mantener nuestras actualizaciones al día, ¿sí? Obviamente que habrá circunstancias también. Por ejemplo, dada el hardware, por ejemplo, que pueden crear problemas, crear conflictos, ¿sí? El hecho de que se aplique una actualización, ¿sí? Pero también podemos diferenciar en el hecho de que existen diferentes tipos de actualizaciones. Pueden ser las actualizaciones de seguridad como tal, o aquellas actualizaciones críticas, ¿sí? Que ya van sobre el core del sistema operativo como tal, ¿sí? Entonces, en ese aspecto es importante mantener ese tipo de actualizaciones, tanto a nivel de sistema operativo, ¿sí? Como a nivel de aplicación. Sé que en el medio en el que nosotros nos manejamos, usualmente, si nosotros hablamos de los dispositivos portátiles, específicamente computadoras o laptops, ¿sí? Es común el despliegue de dispositivos con Windows, ¿sí? Y ese Windows no necesariamente se encuentra licenciado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues en este caso instalar el crack o quizás a través de la línea de comandos poder tomar la activación. Y bueno, eso si bien es cierto funciona, sí, funciona, pero a la larga genera cierto tipo de inconvenientes, ¿sí? Que de pronto no los percibimos en el corto plazo, ¿sí? Pero en su momento, para poder desplegar las actualizaciones que nosotros requerimos, ¿sí? Para el dispositivo como tal, va a crear sus conflictos, ¿sí? Eso también es un tema bastante amplio de poder abordarlo, ¿sí? Que de pronto en algún momento también tengamos esa oportunidad. Asimismo, las modificaciones a las cuales nosotros tengamos que someter nuestros dispositivos, los típicos jailbreaks, los ruteos de los dispositivos, o en su momento quienes hablamos, por ejemplo, de un Windows desatendido, ¿sí? Que es tomar la aplicación y desarrollarla completamente, modificarla, adaptarla, quitarle, crearla, optimizarla, pero completamente algo que no es, ¿sí? El producto que te da el fabricante como tal, sino que yo lo adapto a las necesidades, ¿sí? Pero obviamente dentro de ese proceso de adaptación me pueden introducir ciertas cosas o ciertas funcionalidades que no necesariamente es lo que yo quiero, ¿sí? Y por lo tanto también sería un impacto en la seguridad de mis dispositivos. Y por lo tanto, si ese dispositivo yo lo uso para poder desarrollar mis labores, tanto académicas como administrativas, estoy implicando a mi organización, ¿sí? De esto también, lo más usado, lo más difundido, quien en su dispositivo móvil, por ejemplo, no coloca siempre el hecho de recordar contraseña. ¿Por qué? Porque es molestoso para nosotros el hecho de estar ingresando cada vez, cada cuánto, el usuario y contraseña. ¿Sí? Es molestoso, pero muchas veces es necesario por el hecho de poder precautelar, ¿sí? Precautelar esa seguridad. Así el dispositivo sea nuestro, ¿sí?
sea de nuestro uso personal o sea de nuestro uso corporativo, ¿sí? En ese aspecto, nosotros debemos considerar los aspectos que pueden implicar el hecho de dejar almacenada esa contraseña en el dispositivo, ¿sí? Sea de manera temporal o sea de manera un poco más extendida, debido a que también los dispositivos ya proveen un sistema o un mecanismo sobre el cual cada cierto tiempo nosotros debemos volver a autenticarnos, con la finalidad precisamente de poder garantizar esa seguridad de que el acceso solo sea a través del usuario que posee ese usuario y esa clave, o sea, quien usa el dispositivo como tal o quien usa la aplicación como tal. También algo muy difundido pues en estas circunstancias es el almacenamiento en nube. Uno de los servicios más difundidos, o varios de los servicios más difundidos, tenemos Dropbox, Google Drive, Mega, ¿sí? Entre otros, que nosotros podemos o tenemos a disposición para poder subir toda nuestra información de tal manera que la tengamos disponible a través de nuestros dispositivos móviles, dispositivos de escritorio, ¿sí? En fin, la podamos llevar a donde nosotros tengamos acceso a la red, ¿sí? De hecho, esa es precisamente la finalidad, pero ya vamos a ver qué implicaciones son las que podemos tener por el hecho de tener nuestra información en la nube, ¿sí? Bien, como les hablaba, dentro de todo lo que acabamos de mencionar serían las amenazas o las situaciones de riesgo a las cuales nosotros estaríamos sujetos como usuarios, ¿sí? Por el hecho de tener un dispositivo móvil, por el hecho de guardar cierta información sensitiva en un dispositivo móvil, por el hecho de almacenar nuestras contraseñas en un dispositivo móvil, ¿sí? Entonces, una de las principales situaciones en las cuales eh, podemos nosotros, ¿sí?, llevar a cabo una concientización, ¿sí?, sobre cuáles son los riesgos a los cuales nosotros estamos sujetos, ¿sí?, al poder utilizar un dispositivo móvil, ¿sí? Entonces, sabemos que se instalan aplicaciones, sabemos que accedemos a redes Wi-Fi que no necesariamente son seguras, sabemos que instalamos aplicaciones que no necesariamente están verificadas, sabemos que de pronto cogemos y prestamos el dispositivo sin saber las intenciones de la persona a la cual le damos el dispositivo, ¿sí? En fin, es un proceso de culturalización digital, ¿sí?, en el cual nosotros debemos ir poco a poco trabajando, ¿sí?, en ese proceso. Como les indicaba en su momento, son consideraciones que desde el momento de decir que yo, así sea mi dispositivo personal o así sea mi dispositivo de trabajo dentro de la organización, no necesariamente tengo por qué almacenar mis credenciales ahí, o si yo me levanto de la estación de trabajo, pues tener la precaución de tomar y bloquear mi dispositivo, ¿sí? O el dispositivo móvil, tenerle una doble factor de autenticación, puede ser a través de un PIN, puede ser a través de la biometría, que puede ser el reconocimiento facial, los datos biométricos de tus dedos, las huellas digitales, en fin, diferentes medidas o dispositivos, medios de acceso para que poder de alguna manera hacer más seguro, ¿sí?, el acceso o el uso de estos dispositivos. Claro está que el hecho de que nosotros utilicemos este tipo de medidas de seguridad no es necesariamente una garantía que no vayan a tener un acceso. Siendo sinceros, en ese aspecto, como siempre le digo a mis estudiantes, que lo único seguro es que nada es seguro, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, tratamos de minimizar ese riesgo, pero no lo podemos desaparecer completamente, ¿sí? Si tú sabes que 1 más 1 es igual a 2, el otro ya está pues muchísimo más adelante, ya está con derivadas, ya está con integrales, ¿sí? Por darle un contexto nada más, ¿sí? Que siempre va a ser alguien que sepa otra manera de hacer algo, ¿sí? Bien. Asimismo, dado que no todos los usuarios tenemos esa cultura digital, ¿sí?, de poder saber, de poder reconocer
en ese aspecto los sitios a los cuales accedemos, si son maliciosos o no, las aplicaciones que podemos instalar, corresponden o no a un proveedor seguro, ¿sí? Existen herramientas que nos ayudan a poder detectar o a poder mejorar en ese aspecto nuestra seguridad, que son en este caso los antivirus, ¿sí? En este caso pueden ser de tipo endpoint, ¿sí? O si nosotros hablamos a un nivel de perímetro, podemos configurar como organización o como institución la seguridad de los accesos que tienen nuestros usuarios desde la red, ¿sí? De tal manera que podamos garantizar que únicamente puedan acceder a sitios que nosotros hayamos catalogado como seguros o que de alguna manera algún servicio externo al cual hayamos contratado que tiene una base de firmas y de sitios que ya se hayan catalogado como seguros, ¿sí? Es una de las medidas más paliativas relativas a los usuarios que no manejamos prácticamente una cultura digital como tal. Instalar tu antivirus, mantenerlo actualizado, ¿sí? No bajarte el antivirus y buscar el crack para el antivirus, que precisamente ese también puede ser un virus, ¿sí? Entonces, en ese aspecto sería una de las medidas que podríamos tomar como, como necesaria, ¿sí? Para aquellos usuarios que no conocen o no tienen esa cultura digital como tal. Si a mí me preguntan en particular, sí, en particular yo no uso antivirus. Si se preguntan por qué, es porque me consume demasiados recursos que necesito de mi computador, de mis dispositivos, para yo poder realizar otros procesos. Y de verdad que en ese aspecto tú ves impactado el rendimiento de tu equipo, ¿sí? Por el uso de estas herramientas. Claro está que todo depende, pues en este caso, del nivel de cultura digital, del nivel de conocimiento que tú tengas del uso de dispositivos, y aún así esto no te libera o no te inmuniza al hecho de que puedas ser sujeto de, de ataque, pero de alguna forma tú sabes o puedes controlar mejor tu ambiente de trabajo de esa manera, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, yo en general, al usuario en general, le recomendaría pues que prácticamente, necesariamente, tiene que instalar este tipo de herramientas, ¿sí? Herramientas de antivirus y pues obviamente si hablamos a nivel de organización, también ustedes pueden desplegarlas con sus dispositivos de perímetro, ¿sí? Para poder controlar el acceso de sus usuarios a los diferentes sitios, a las diferentes aplicaciones, y asimismo tratar de mitigar de alguna forma ese impacto que puede tener para ustedes como organización, ¿sí? Entonces, actualmente, por ejemplo, lo que anda en boom, los tipos de ransomware, los ataques de ransomware, entonces, en ese aspecto, ustedes pueden controlarlos de alguna manera para que no, si acceden al sitio, pues obviamente, ustedes a través de sus dispositivos de perímetro lo que pueden hacer es bloquear, ¿sí? Y decirles, no, ¿sabes qué? Por este sitio no vas porque no es una web que yo como organización considero segura, o que no está catalogada como segura, o que está catalogada como distribuidor de malware, o en general, ¿sí? De tal manera que nosotros también, no necesariamente puede ser un ransomware, sino puede ser también que a través de una aplicación que el usuario puede instalar, forme parte de una bootnet, ¿sí? Y así varios equipos se adhieran a esa bootnet, que es lo más común, ¿sí? Y empiecen a generar un tráfico que no tienen idea para poder generar un ancho de banda, consumir un ancho de banda de organización y empiezan a ver cómo se ralentiza completamente el servicio, ¿sí? Que ustedes proveen como institución. Y el hecho de no tener esa visibilidad nos limita bastante, ¿sí? Muchas veces. Por eso es importante, muy importante, contar con ese tipo de dispositivos si hablamos de un nivel de perímetro. Y si hablamos de sesgar un poco más, por ejemplo, si hablamos de un esquema centralizado, sí, es un poco eh, mejor de controlar, pero siempre es mucho mejor, sí, poder segregarlo un poquito más. Por ejemplo, si nosotros hablamos de diferentes campus, cada campus puede tener su propia infraestructura, ¿sí? De tal manera que tribute a un dispositivo centralizado, pero yo lo puedo sesgar y lo puedo controlar y lo puedo aislar
¿sí?, a una sola parte de la organización, de tal manera que el impacto sea menor, ¿sí? Siempre buscando que el impacto sea menor. Obviamente, en estos aspectos, si nosotros hablamos de instituciones públicas, muchas veces nos vemos limitados por cuestiones presupuestarias, pero eso no quiere decir que no podamos hacerlo o podernos adaptar, encontrar herramientas quizás alternativas, que si bien es cierto, nos sirven, pero chuta, siempre hay algo que nos da un plus, pero por ese plus debemos de pagar, ¿sí? Pero bueno, existen muchas alternativas, como les digo, y pues eso ya me estoy entrando en otro tema, ¿sí? Entonces, prácticamente, como les indicaba, ¿sí?, es y bueno, y es lo que estamos haciendo pues a través de estas continuas charlas, ¿sí? Fomentar esa cultura digital en nuestras organizaciones, en nuestros usuarios, de tal manera que ellos puedan conocer y saber a qué se están exponiendo, ¿sí?, a través del uso de las tecnologías, ¿sí? Bien, seguimos. Usualmente los dispositivos para poder acceder de manera inicial, si nosotros hablamos, por ejemplo, de laptops o las PCs, nos proveen un, una contraseña o un nivel de seguridad, ¿sí?, a través de una contraseña que se la configura en la BIOS, ¿sí? En la BIOS, o en este caso, previo a la carga del sistema operativo como tal. Ustedes saben que en este caso, dentro de cada dispositivo siempre tenemos un pequeño sistema, un mini sistema, un IOPS, por llamarlo de alguna manera, ¿sí?, que previo a la carga del sistema operativo como tal, puede presentarnos un acceso a través de una credencial, ¿sí?, de tal manera que no pueda encender el equipo si es que no tiene esa contraseña inicial. Y obviamente, una vez que cargue el sistema operativo como tal, podamos también hacerlo a través de un usuario y una contraseña, ¿sí? Que obviamente de independencia del sistema operativo también no es nada del otro mundo poder ingresar a esos dispositivos sin un usuario y contraseña, sino simplemente borrando el usuario y la contraseña, borrando la contraseña del usuario y ganamos acceso a ese equipo. Es interesante en este mundo de la seguridad, ¿sí?, las cosas que nosotros podemos hacer para poder ganar acceso a diferentes dispositivos. Entonces, en este caso, muchos dispositivos nos proveen la funcionalidad de que previo a la carga del sistema operativo como tal, ¿sí?, poder establecer una contraseña de acceso. ¿Cómo nos protegemos de los accesos no autorizados? Pues precisamente eso, asegurando nuestros dispositivos, ¿sí? ¿Cómo aseguramos nuestros dispositivos? A través de los diferentes medios que nos proveen. El más común, un usuario y una contraseña. Los permisos que nosotros probamos otorgar a los diferentes usuarios. Utilizando la biometría, como les indicaba inicialmente, huellas digitales, rasgos faciales, ¿sí? Bueno, en dependencia de la tecnología que tenga el dispositivo, podemos usar diferentes medios, como los factores de doble autenticación, ¿sí? El bloqueo de dispositivos. Usualmente nosotros configuramos nuestros celulares para que se bloqueen después de cierto tiempo. Entonces, procurar que ese tiempo sea el mínimo, ¿no? Porque a la final, nosotros actualmente estamos usando nuestro dispositivo, ¿sí? Lo dejamos, ¿sí? Por ejemplo, estoy en este caso chateando, me olvidé de bloquear el dispositivo. Si ese tiempo, por ejemplo, se prolonga, qué sé yo, a unos 30 segundos o un minuto que se bloquee el dispositivo, algo puede pasar en ese tiempo si yo ya dejé mi dispositivo solo, ¿sí? Entonces, en esa circunstancia, es necesario considerar el hecho de reducir ese tiempo al mínimo. Sé que a veces es molestoso, por ejemplo, si nosotros, como yo, por ejemplo, si estoy escribiendo algo, de pronto me quedo pensando un rato y ¡sac!, ya se me bloqueó. Estarle dando con tap a la pantalla en cada momento con la finalidad de que no se me bloquee el dispositivo, ¿sí? A veces suena un poco molestoso, pero en realidad es una manera de poder mitigar ese riesgo en el cual yo pueda haber olvidado bloquear mi dispositivo y este automáticamente, pues, con ese temporizador que nosotros configuramos, se bloquee directamente, ¿sí? Bien.
En ese aspecto, también una de las cosas más importantes, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, hablamos de dispositivos USB, ¿quién no ha perdido un pendrive, una memoria USB? ¿Sí? Y obviamente la información que nosotros podemos llegar a almacenar en esos dispositivos muchas veces puede ser sensible, ¿sí? Entonces es importante poder utilizar herramientas de cifrado, ¿sí? Es decir, poder acceder a nuestro dispositivo, ¿sí? A la información que guarda nuestro dispositivo, ¿sí? Solamente si conocemos la contraseña para poder descifrar, ¿sí? Esa data, ¿sí? Esa es precisamente la tecnología que usan los ransomware, ¿sí? Lo que hacen es cifrar toda tu información, ¿sí? Y lo que necesitan para poder para que puedas acceder nuevamente a tu información, es que te den esa clave, ¿sí? Esa clave que utilizaron para poder cifrar tu información, para poder cifrar tus discos, en este caso, y por esa clave es en realidad por lo que te cobran, ¿sí? Ese es el secuestro de tu información, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos al lado del bien, no al lado del mal, ¿sí? Usarlo para nuestro beneficio, es el hecho de poder mantener segura esa información solo a través de una contraseña con la cual nosotros podamos descifrar esos datos que encontramos almacenados en nuestros dispositivos, ¿sí? Es decir, que si yo pierdo el pendrive, sea en el transporte público o en cualquier lugar, de pronto lo dejé olvidado no sé, en mi universidad, qué sé yo, ¿sí? Solo yo, quien tiene la contraseña, ¿sí? Para poder acceder a esa data y descifrarla, sí pueda leerlo. Es decir, que si tú coges, si te lo llevas y lo conectas en otro computador, y si no tienes la contraseña, no vas a poder leer mi data, ¿sí? No vas a poder leer mi data, entonces mi información está segura. Entonces es una de las herramientas más recomendadas en ese aspecto para poder salvaguardar la información, más que nada en dispositivos de almacenamiento externo, ¿sí? Obviamente que también lo podemos hacer para nuestros dispositivos, sea de escritorio o para nuestros dispositivos portátiles, ¿sí? De tal manera que al momento de nosotros iniciar el sistema, tipo la autenticación del firmware, como les manifestaba hace un momento, ¿sí? Les va a solicitar esa clave para poder acceder recién ahí a cargar los datos que ustedes tienen en su disco duro. En este caso sería cargar el sistema operativo y bueno, todo lo demás que se desencadena a partir de ese momento, ¿sí? Asimismo, dentro de una organización, pues es necesario establecer los diferentes niveles de acceso. ¿Quién puede acceder a qué? ¿Quién puede ver qué? ¿Y por qué lo puede ver? Si puede ver, puede modificar, ¿sí? De tal manera que en ese aspecto nosotros podamos hacer esa segregación, ¿sí? Sea a través de políticas que hayamos establecido a nivel de software, puede ser, ¿sí? Para poder garantizar, ¿sí? Esos niveles de acceso a los diferentes tipos de información. Por ejemplo, esto sería súper importante en instituciones donde nosotros hablamos de casos judiciales, ¿sí? Donde prácticamente se crean sentencias o se siguen casos bastante fuertes, ¿sí? Donde no todos pueden acceder a esa información porque precisamente quieren evitar que se filtre esos datos porque puede dar ventaja o bueno, puede crear problemas para la parte afectada, ¿no? En general. Tenemos una pregunta, dice Sebastián Aguilar, buenas tardes, tengo una pregunta, en el caso de pérdida de un dispositivo externo, sea disco duro externo, un pendrive, algún software que podemos poner en contraseña del dispositivo que se hace por medio del sistema operativo, y cuál método es el más recomendable. Bueno, en este caso es precisamente lo que estábamos hablando, es sobre el cifrado de esa data. Bueno, una de las herramientas más conocidas puede ser el BitLocker. Yo nunca me arriesgo a decir, ¿sabes qué? Usa este programa, usa esta aplicación, porque siempre es un prueba y error, ¿sí? Pero en general una herramienta pues, que sea buena para poder cifrar tus datos, ¿sí? Úsala, ¿sí? Úsala. Y en ese aspecto, pues tú lo que vas a hacer es proteger tu información y garantizar que en este caso, si pierdes ese dispositivo, no
no tengan acceso o no ganen acceso a tu data si no tienen esa contraseña que tú configuraste para poder descifrar esa información. Seguimos. Bien, aquí viene un punto bastante álgido, las aplicaciones legítimas. ¿Qué pasa con el WhatsApp Plus? Con aplicaciones que nos proveen o nos tratan de proveer ciertas funcionalidades que supuestamente nos garantizan mayor privacidad, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el hecho de que estés en línea y no te vean que estés en línea, a pesar de que tú ya desactivaste los vistos, desactivaste la última hora de vista, ¿sí? En general, tratan de cautivarte a través de esas bondades que te ofrecen como aplicaciones como tal, ¿sí? Pero siempre esconden algo más, ¿sí? De tal manera que, obviamente, si hablamos de aplicaciones de chat, por ese chat tú intercambias gran cantidad de información que esas entidades o entes, yo prefiero llamarlos entes, ¿sí? Utilizan para su beneficio, ¿sí? Porque nada te garantiza que esa información esté cifrada, ¿sí? Nada te garantiza. De hecho, ni inclusive las aplicaciones que podemos decir que son legítimas te lo garantizan, pero de alguna forma nos da esa sensación de seguridad o de pretender estar protegidos ante cualquier situación de que vaya a estar alguien snifeando mi red y pueda estar accediendo o pueda estar verificando o viendo qué es lo que estoy haciendo yo. En este caso, mis mensajes que estoy enviando, mi data, mis imágenes, mis videos, qué sé yo, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, siempre se recomienda instalar, por ejemplo, si hablamos de un Android, ¿sí? Pues instalarlas desde el Play Store, que es la tienda oficial para aplicaciones que provee Google, nada de Aptoide, o otras aplicaciones que nos den pues los APK modificados para diferentes aspectos. ¿Verdad? Sobre todo a los que nos gusta jugar también, pues hay muchas aplicaciones que obviamente te dan ciertas alusiones a los packs que puedes acceder para los juegos, ¿sí? Pero obviamente esto también puede ser un engaño como tal, ¿sí? Entonces, considerar el hecho, sopesar el hecho de qué tan dispuesto estoy a poder proporcionar toda esa información o a ese acceso que puede ganar a mi dispositivo el hecho de instalar ese tipo de aplicaciones. Necesariamente yo creo que no valen la pena, ¿sí? No valen la pena. Bien, entonces, siempre la recomendación es instalar las aplicaciones desde las tiendas autorizadas. Como les decía, si es Google o Android en este caso, es desde Play Store, y si hablamos de iOS en Apple, sería con su App Store. ¿Ok? Entonces, yo sé que de pronto habrá situaciones o circunstancias en las que nosotros requiramos instalar aplicaciones que no necesariamente están en las tiendas, pero obviamente eso es pues cuando hablamos de desarrollar nuestras propias aplicaciones, desplegar nuestro APK sobre nuestro dispositivo porque queremos hacer pruebas, qué sé yo, sí, es válido, pero obviamente lo que le ofrezca un tercero, siempre duden, ¿sí? Siempre duden de lo que le ofrezca un tercero. Y sobre todo si le ofrece demasiadas bondades, demasiadas bondades. Bien, otra de las circunstancias, como les comentaba hace un momento, es el hecho de nosotros tener que siempre registrar nuestro usuario y nuestra contraseña para poder acceder a los diferentes medios digitales, sean esas nuestras redes sociales, sean estos nuestro correo electrónico, bueno, diferentes aplicaciones que podemos utilizar a nivel de web, las mismas aplicaciones bancarias, ¿sí? Entonces, inicialmente, por ejemplo, había una parte que me encantaba de la JetMóvil, ¿sí? Que era el hecho de que tú, a través de tu biometría, es decir, de tu huella digital, ¿sí? Accedías con tu usuario y contraseña directamente. O sea, puedes asociar ese usuario y esa contraseña a tu huella digital. Entonces, tú colocabas tu huella digital y ¡tic!
se coloca automáticamente usuario y contraseña. Pero adicionalmente, este dispositivo, esta aplicación, perdón, te envía un mensaje o hace que en este caso la entidad te envíe un mensaje de texto con un código, ¿sí? O bueno, eso es lo que hacía hasta hace algunos años. Y automáticamente también la aplicación te solicitaba acceso a poder leer tus mensajes de texto, ¿sí? ¿Se imaginan lo que es proporcionarle a una aplicación leer los mensajes de texto? Más que nada, si tú los utilizas constantemente, ¿sí? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de aplicaciones que llegan, ¿sí?, a leer no necesariamente el mensaje que están requiriendo leer, sino que pueden leer nuestros mensajes como tal, ¿sí? Y a qué tipo de información pueden tener acceso, ¿sí? Entonces, lo que les decía que me gustaba es que yo ponía mi huella, se colocaba el usuario, se colocaba la contraseña, llegaba el mensajito, la aplicación automáticamente lo leía y ¡pum! Acceso a mi aplicación bancaria, ¿sí? Luego, esto de aquí se removió, quitaron el acceso directo a la lectura de los mensajes de texto, pues precisamente por el hecho de la inseguridad de que una aplicación como tal pueda leer tus mensajes, ¿sí? Entonces, ahora tú tenías que coger, abrir el mensaje, escribir la contraseña y colocarla dentro de ese cuadro de texto donde te enviaban, donde tenías que colocar pues el código de acceso temporal que te enviaban para poder acceder a tu banca electrónica. Entonces, luego, eso fue reemplazado ya por un token. Te descargas una aplicación en la cual se genera una clave que dura cierta cantidad de tiempo. Obviamente, previo a eso, tuviste que haber ingresado tu usuario y tu contraseña, generas tu token, ingresas tu token y ¡pum!, ganas acceso a la aplicación, ¿sí? Entonces, en general, nosotros somos amantes de la comodidad, ¿sí? Pero esa comodidad obviamente nos genera problemas, nos genera inconvenientes, ¿sí? Que de pronto no los percibamos en el corto ni mediano plazo, pero en algún momento, ¿sí? En algún momento repercute en el hecho de cómo esas aplicaciones administran los accesos que nosotros le proporcionamos dentro de nuestros dispositivos, ¿sí? Entonces, es necesario, se hace necesario poder considerar, ¿sí?, el hecho de que no siempre es bueno el hecho de guardar tu usuario y tu contraseña. A pesar de que ahora las aplicaciones, ya, por ejemplo, si tú accediste, vamos a decir, el 1 de octubre, luego de cierta cantidad de días, ¿sí?, te vuelve a solicitar el acceso. Es decir, vuelves a poner tu usuario y tu contraseña. Sí, a ver, están levantando la mano. Voy a darles paso. A ver, José. Hola, José. José Jurado. A ver. José Molina. No los escucho. Hola. ¿Te escuchamos, José? No, no te oigo nada. Ya, bien. Hay algunas preguntas, ya las vamos a ir respondiendo, sí. Vamos ya avanzando con esta charla, que ya prácticamente se nos acaba el tiempo. Vamos avanzando y voy a responder todas las preguntas, ¿sí? Bien, entonces, como les indicaba, no necesariamente nuestra comodidad, ¿sí?, refleja el hecho de esa seguridad, ¿sí? Entonces, tratar de usar eso al mínimo y, como les indicaba, las aplicaciones
actualmente nos proveen cierto tipo de seguridad en ese aspecto porque cada cierto tiempo tenemos que volver a autenticarnos, ¿sí? Entonces, de alguna forma, por decirlo de alguna manera, nos cuidan, ¿sí? A pesar de que no nos guste poner otra vez nuestro usuario y nuestra contraseña, ¿sí? Pero en ese aspecto es importante el hecho de hacerlo de esa manera, ¿sí? Creando esa cultura, aunque sea de manera obligatoria. Si nosotros, por ejemplo, hablamos a nivel de navegadores, ¿a quién no le fastidia de que tú descargues tu archivo porque no pudo haber sido verificado por el navegador o porque el navegador supuestamente lo tiene catalogado como malicioso, por decirlo de alguna manera, a pesar de que tú sabes que no? Pero bueno, eso es parte de tu cultura, parte de tu cultura digital, del conocimiento que tú tienes, de las herramientas que vas a manejar, de lo que estás descargando. Tú sabes el riesgo de pronto al cual te puedes someter, pero siempre ese navegador va a tratar de protegerte de todas esas amenazas a las cuales tú estás expuesto a nivel de Internet. ¿Sí? No utilizar las redes Wi-Fi inseguras. Ahora ustedes dirán, ¿quién define qué es una red Wi-Fi insegura? ¿Qué será una red Wi-Fi insegura? Pues toda aquella en la cual nos den el acceso gratuito. Cualquier red a la cual nosotros podamos acceder y no tener el control, podamos catalogarla como insegura. E inclusive, a veces ni la red que nosotros tenemos en nuestra casa podemos catalogarla como segura, ¿sí? Porque cualquier persona, a través de diferentes medios y dependencia de la tecnología, o cómo nosotros tengamos configurados nuestros dispositivos en casa, ¿sí? Podría ganar acceso para poder tener el disponibilidad o el acceso directo a los dispositivos que están conectados en nuestra casa, ¿sí? Entonces, son muchas consideraciones y circunstancias en esa parte de la formación de la cultura digital, ¿sí? Como tal, que nos hacen considerar o pues nos hacen pensar, ¿sí? En qué hay detrás de todo aquello y cómo pueden hacer las personas para poder tener ese tipo de acceso. Pues actualmente, sin duda, se proveen una gran suite de herramientas que nosotros podemos utilizar para poder ganar acceso sobre diferentes dispositivos. Porque muchas veces, inclusive, por ejemplo, lo que pasaba con CNT, ¿qué es lo que pasaba? Venía el dispositivo configurado, ¿sí? Con su clave de fábrica, que el usuario era admin y la contraseña era del 1 al 8, ¿sí? Entonces, quien no sabía eso, y obviamente pum, accedían a la vecina que tenía internet con CNT, al vecino que tenía internet con CNT, podían acceder a su red privada, ¿sí? Supuestamente privada, ¿sí? Pero por algo que era de dominio público, ¿ok? Entonces, son circunstancias y situaciones a tener en cuenta, ¿sí? Dado que en ese aspecto se juega el hecho de cómo nosotros tenemos asegurados nuestros dispositivos, ¿sí? Nuestros dispositivos que están accediendo a esas redes inalámbricas. Supongan que ustedes en su portátil, ¿sí? Tienen una carpeta compartida y esa carpeta compartida sea para el usuario Everyone, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cualquier dispositivo que se encuentre en la red puede hacer un escaneo de direcciones, ¿sí? A través de ese escaneo de direcciones veo qué dispositivos están conectados a la red. Ah, entonces tengo toda esta lista de dispositivos que están conectados a la red. Ah, ahora voy a ver qué tiene cada dispositivo. Ahora me centro en dispositivo por dispositivo. Ah, esta PC, esta laptop, tiene compartida prácticamente toda su data con el usuario Everyone. Entonces, por lo tanto, yo podría acceder. Y parte de esa data pueden ser documentos confidenciales como tal, ¿sí? He tenido el gusto a veces de conocer a personas tan paranoicas en ese aspecto que, Dios mío, odian conectarse directamente de esos dispositivos que usan sobre todo para poder escribir sus artículos, ¿sí? Poder escribir, conectarlas a Internet. Entonces, en diferentes aspectos, inclusive ustedes conocerán al autor George R. Martin. Él mismo utiliza todavía una máquina bastante antigua, con WordStar, me parece, para poder escribir sus novelas, para precisamente evitar ese tipo de situaciones en las cuales puedan
ganar acceso sobre el equipo y pues obviamente robar sus ideas sobre las novelas que escriben. En fin, entonces son diferentes situaciones en las cuales nosotros nos exponemos al conectarnos a un Wi-Fi público, sea este de un centro comercial, inclusive puede ser el de nuestra universidad, o quizás el hecho de que se garantice de que, por ejemplo, el nombre sea, me invento, Wi-Fi UTMatch, ¿sí? No necesariamente refleja que sea el Wi-Fi UTMatch, porque usted puede suplantar ese SSID, ¿sí? Crear su propia red inalámbrica, de tal manera que tenga usted ganado un conjunto de dispositivos a los cuales pueda manipular de cierta forma, ¿sí? Entonces, por eso en ese aspecto es bastante recomendable el uso de la red móvil. Si bien es cierto, tampoco nos garantiza una seguridad extrema, porque obviamente alguien tiene que proveer esa red, ¿sí? Pero es más seguro que poder utilizar la red Wi-Fi, ¿sí? ¿Por qué? Porque corresponde a una infraestructura mayor, ya sería de su proveedor de servicio celular, ¿sí? Entonces, en ese aspecto es un poquito más complicado el hecho de poder ganar ese acceso, ¿ok? Por lo menos a través de la red directamente es bastante complicado, ¿sí? Y además, también para poder usted acceder a su red corporativa, siempre se le va a recomendar el uso de las redes privadas virtuales, ¿sí? Usted a través de su organización, en sus dispositivos de perímetro, tiene tiene configurados usuarios y contraseñas que le permiten acceder a su red corporativa desde donde usted se encuentre, creando un túnel a través de Internet, ¿sí? De tal manera que usted se siente en su dispositivo tal cual estuviera conectado en su organización, pero con la seguridad de que es un canal cifrado que viaja a través de un medio público, ¿sí? Un espectador nos consulta, dice que si es seguro aceptar las aplicaciones abran puertos de Internet. Pues depende. En ese aspecto, nosotros siempre proveemos, o la aplicación siempre nos pregunta si nosotros tenemos nuestro firewall activo, ¿sí? Si deseamos permitirle el acceso, sea a la red pública o a la red privada. Pero eso ya dependería de nosotros, ¿sí? En ese aspecto de si le damos o no le damos ese acceso, ¿sí? Dice, si entro en 4chan, ¿es verdad que me hackean la compu y me roban los bitcoins? A ver, bueno, eso es un tema bastante ajeno a lo que estamos hablando, pero obviamente en ese aspecto, si es que tú proporcionas los datos necesarios para que puedan acceder, y obviamente van a hacer uso de la ingeniería social, porque nadie directamente puede acceder a tus dispositivos sin instalarte algo o sin que tú le proporciones algo, ¿sí? Obviamente te ganan esa confianza a través de esa labia, como nosotros le llamamos ecuatorianamente, ¿sí? Y tú sin querer le diste acceso a lo que ellos querían. Mónica me dice que los dejo muy preocupados. Sí, bueno, necesariamente estamos tratando bastante superficial todo esto, pero ¿qué les digo? Es algo que necesariamente tenemos que abordarlo porque de alguna u otra manera es nuestra realidad. ¿Sí? Ya seguimos con las preguntitas y continuamos con la temática. Un momento. Bien. Otras medidas de protección que nosotros podemos desplegar sería que el uso de los dispositivos exclusivamente sean para la actividad que vamos a desarrollar. Por ejemplo, si yo tengo mi computador personal, pues sea precisamente para mis labores personales, sean labores de tipo freelance o mis labores lúdicas para las cuales voy a utilizar mis dispositivos, ¿sí? Eh, si yo tengo o manejo data sensitiva, tener mis respaldos periódicos dentro de la nube o de hecho almacenar toda mi información dentro de la nube utilizando diferentes herramientas que pueden ser OneDrive, que pueden ser Google Drive, que pueden ser el Mega, y bueno, diferentes servicios que nos proveen ese tipo de almacenamiento en la nube. Pero
en este aspecto, algo que rescatar sobre qué tan bueno es hacerlo de esa manera es que lo gratuito no te garantiza en este caso nada. Si a ti te están proporcionando, ¿sí?, un acceso a un medio digital de almacenamiento gratuito, ¿sí?, tú tienes que aceptar una serie de términos y condiciones en los cuales tú nunca lees, ¿sí? Y como parte de eso que nunca lees, siempre hay la letra chiquita, ¿sí? Parte de esa letra chiquita, ¿qué es? Que obviamente ellos no se responsabilizan, ¿sí? No se responsabilizan por tu información, ¿sí? No se responsabilizan por tu información. Así que como es gratuito, ¿sí? Hoy, mañana o pasado desaparecen y no ha pasado nada, pero tu información se fue, ya no está, ¿ok? Entonces, en esos aspectos, siempre es un poquito mejor si nosotros podemos pagar, ¿sí?, un espacio, por utilizar un espacio, ¿sí?, en la nube, ¿sí?, por utilizar ese espacio en la nube. ¿Cuáles serían los más seguros? Sí, ninguno. ¿Por qué? Porque inclusive el mismo servicio que supuestamente era uno de los más seguros, que da para correo electrónico, da para VPN y también da servicio en cloud. No sé si están familiarizados con la herramienta de ProtonMail, ¿sí? Prácticamente hace un mes, prácticamente, ¿sí? Eh, se dio que alguien fue solicitado por la justicia, ¿sí? Y a pesar de poder tener el servicio, sí, de pago, ¿verdad?, con ProtonMail, ¿sí?, ellos proporcionaron esa data, proporcionaron esa información a la justicia. Entonces, en este caso, tampoco, tampoco te garantiza nada. Entonces, ustedes dirán, ¿dónde almaceno mis datos? ¿Dónde almaceno mis cosas? Pues, si yo quiero tener acceso en cualquier lado, pues tratar de almacenarlo en un medio en el cual pueda yo trasladarlo siempre. Puede ser un pendrive. Y si es información no tan sensitiva, almacenen en la nube. Almacenen en la nube de tal manera que tú puedas accederla desde cualquier dispositivo en el que te encuentres, ¿sí? Obviamente tú ahí lo que debes hacer es manejar un esquema, pues, de la información que trabajas, de la información que manejas, qué tan sensitiva es, qué tanto perdería si es que, sabes que desaparece mañana ese servicio, o si es que alguien accede a mi información, cuál es el impacto que tendría para mí o para mi organización el hecho de que esa información ya no esté, ¿sí? La protección de la red Wi-Fi doméstica, pues como les hablaba, eso ya depende de las configuraciones que tengan nuestros equipos. Actualmente nosotros encontramos aplicaciones que prácticamente pueden vulnerar de acuerdo a la configuración que esté en nuestro router de casa, ¿sí?, de tal manera que puedan acceder directamente a nuestra red sin que necesariamente ellos conozcan las contraseñas, sino que a través de un leve escaneo de la red, por ejemplo, si usa WP, inclusive WPA2, ¿sí?, si no usa AES más PKTIP, ¿sí? Bueno, sin número de consideraciones, ¿sí?, que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de poder garantizar la seguridad de nuestra red doméstica. Obviamente muchas veces de esto, como les digo, nosotros como usuarios lo desconocemos, pero obviamente nuestro proveedor de servicios debe poder garantizarnos de alguna manera o medianamente, ¿sí?, el hecho de que nuestro dispositivo esté configurado de tal manera que no les sea tan fácil, lo digo no les sea tan fácil porque nada es imposible, ¿sí?, no les sea tan fácil poder acceder, ¿sí?, a esa información, poder acceder a esa red, ¿sí?, de tal manera que les dé la batalla, les dé la dificultad que tenga que darles hasta poder, en este caso, puedan ganar acceso, ¿sí? Entonces, prácticamente, ¿qué les puedo decir? Toda nuestra seguridad, ¿sí?, toda nuestra seguridad está basada en la complejidad de poder resolver un problema, ¿sí? Entonces, obviamente, si un problema es complejo, pues siempre se encontrarán formas en las cuales se puede simplificar, ¿sí? Y pues parte de eso es el hecho de que varios algoritmos ya sean vulnerables. Pero eso también ya es otro tema, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, como les decía, nosotros como usuarios,
¿sí? Nosotros como usuarios debemos solicitar, porque nosotros no necesariamente tenemos ese conocimiento técnico, ¿sí? Debemos solicitar a nuestro proveedor de servicios que al menos, ¿sí? Al menos nuestros dispositivos tengan una buena configuración de seguridad. Te escuchamos, Hermes. Hermes. Bueno, seguimos. Hermes, te escuchamos. Bueno, seguimos. Ahora el famoso B-Wave OT. ¿Sí? Esto de aquí ya es tendencia hace algún tiempo y dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, ¿sí? Que es lo que corresponde al ahorro que significa en infraestructura tecnológica para los trabajadores, ¿sí? De la organización. ¿En qué corresponde el poder llevar tu propio dispositivo, tu portátil, tu tablet, ¿sí? Tu terminal de trabajo, ¿sí? Hacia la empresa? De tal manera que cuando tú terminas tus labores, pues te lo vas llevando de regreso a casa, ¿sí? Entonces, en la empresa no te va a proveer ya el computador como tal, el dispositivo como tal, sino que tú vas con tu propio dispositivo de trabajo. Ya que actualmente, por ejemplo, nosotros como a veces usuarios frikis o nerds, ¿sí? Tenemos inclusive acceso a mejores dispositivos, ¿sí? A los que puede proporcionarnos determinada organización, con mejores capacidades gráficas, mejores procesadores, memoria, última tecnología en general, ¿sí? Obviamente nos permiten trabajar y de una mejor manera, llevando a cabo pues todas esas labores, tanto académicas como administrativas, de una mejor manera, sin la necesidad de estar rogándole que nos compren un computador nuevo a la empresa como tal, ¿sí? Pero bien, todo esto también del BYOD obviamente nos trae también complicaciones para la organización como tal, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, ¿sí? Tenemos varios riesgos a los cuales estamos sometidos, ¿sí? Entonces, uno de los principales riesgos son las distracciones. Obviamente, al ser un dispositivo que es nuestro, podamos tener instalados ahí jueguitos, situaciones, programas, qué sé yo, que nos promuevan el hecho de poder distraernos de la labor que nos atañe como trabajadores, ¿sí? Al momento que estamos vinculados a una organización como tal, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, sí, es un problema como accesos no autorizados. Sí, bueno, el dispositivo como tal, obviamente, no está configurado por la organización, por lo tanto, tendrá, bueno, programas que puedan hacer muchas cosas, pero bueno, eso ya dependerá de qué tan permisiva como tal es la red organizacional, sí, en ese aspecto. ¿Por qué? Porque el dispositivo para poder acceder a Internet, para poder acceder a la red, sí, necesariamente tiene que trabajar con la red corporativa, ¿sí? Entonces, habrá que ver qué políticas están establecidas en esa red corporativa como tal, ¿sí? Obviamente, como parte de todo este tipo de problemas, ¿sí? Puede, en ese aspecto, que yo estoy trabajando en mi dispositivo, toda la información que yo genere para la organización, ¿dónde va a estar? En mi dispositivo. Y si en algún momento, por alguna razón, sea cual fuere esta, llegara a finalizar mi relación contractual con la organización, ¿qué pasa? Yo me llevo mi dispositivo, porque precisamente el dispositivo ¿de quién es? Mío. Entonces, obviamente, si no existe algún tipo de legislación, algún aspecto o alguna normativa, ¿sí? Que garantice de alguna forma el hecho de la información que generas corresponde a la organización o que obviamente la puedas almacenar dentro de algunos medios, que te provea la organización dentro de su red corporativa, pues estás sujeto precisamente a ese riesgo. Se estaba trabajando tal proyecto, no sé qué, pero ¿quién tenía la información? La tenía fulano. Pero fulano, vamos a ver la máquina, no, es que la máquina era de él y se la llevó.
Entonces, estamos como al principio, sin nada. Entonces, son uno de los riesgos precisamente que nos atañe por el hecho de fomentar el uso del VOD, que es precisamente llevar tu propio dispositivo a tu lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, para ello, ¿sí?, debemos tomar medidas de seguridad como organización, ¿sí? Entonces, prácticamente esas medidas de seguridad que nosotros debemos proporcionar son en relación a una normativa interna, ¿sí?, a una legislación interna de cómo vamos a manejar esa información que tú generas en tu dispositivo para la organización, ¿sí? Si bien es cierto, puedes generarla en tu dispositivo como tal, ¿sí? Pero obviamente yo te puedo decir, ¿sabes qué? Tú me vas a ir presentando informes diarios sobre la información que puedas ir manejando, de tal manera que me proveas la documentación necesaria, ¿sí?, para poder yo garantizar y monitorear el trabajo que estás realizando, ¿sí? Entonces, en ese aspecto podríamos manejarlo de alguna normativa, alguna regulación, ¿sí?, que me pueda garantizar la continuidad de tu labor, de tu trabajo, así sea que yo finalice la relación contractual contigo, pero sé que lo que he venido trabajando yo lo puedo utilizar, ¿sí? Entonces, en esos aspectos, inclusive de pronto normar cuál es el software que puedes utilizar dentro de la organización. Si bien es cierto, es tu dispositivo personal y tienes todo el derecho de coger y llevártelo, ¿sí? Manejar un adecuado control de la custodia de este, pues, en ese sentido, no puedes tú dar acceso a un dispositivo que maneja información de tu corporación o de tu empresa, ¿sí?, a cualquier persona, que se lo presto a mi amigo, que se lo presto a mi primo, que se lo presto, no sé, ¿sí? Entonces, en ese aspecto es necesario poder manejar, ¿sí?, adecuadamente ese tipo de aspectos. Entonces, todo eso lo ganamos a través de una legislación, a través de una normativa, ¿sí?, como organización. Y ya pues en este caso sería ya la aplicación de esa normativa, que obviamente nosotros nos veremos obligados a cumplir al momento que firmamos de pronto un acuerdo de confidencialidad, ¿sí?, de la información que manejamos como trabajadores de la organización, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿qué hacer si perdemos o nos roban el dispositivo? Pues en este caso lo primero pues, es informar a nuestra organización de que hemos sido sujeto de robo o hemos perdido el dispositivo, fuera el motivo que fuere, ¿sí? Denunciar el robo como tal, ¿sí? Actualmente nosotros podemos bloquear también el dispositivo remotamente. Obviamente que no nos garantiza que no vayan a ganar acceso de alguna forma nuevamente a nuestro dispositivo, pero de alguna manera les damos más trabajo para poder, o sea, le ponemos más dificultades para que no les sea tan fácil, ¿sí? La geolocalización, pues a través del mismo dispositivo como tal, ustedes configuran una cuenta, a través de esa cuenta, obviamente si tienen acceso a la red inalámbrica, el dispositivo a la red móvil, ustedes van a poder localizar el dispositivo en que se encuentra, pues en un rango de más o menos 10 metros, en el cual esté ubicado el dispositivo. Pero bueno, eso también ya es, ¿qué les diré?, bastante complicado, porque en muchos aspectos, por ejemplo, conocí casos de personas que trabajaban para el Ministerio de Educación y ellos andaban con unas tablets. Y resulta que alguna ocasión les tocó ir por una zona bastante conflictiva, por llamarla de alguna manera, y les roban el dispositivo. Como ellos podían localizarlos a través de la geolocalización, dan con la zona y aproximadamente la casa en la cual se encontraba guardada, pero resulta que a esos lugares no accede ni la policía. Entonces, bueno, no nos garantiza nada tampoco el hecho de poder localizar. Y el borrado remoto, eso sí, siempre y cuando nosotros mantengamos el acceso, o el dispositivo en este caso, mantenga acceso a la red, nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? Bórrame toda la información que se encuentra contenida en mi dispositivo, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, sería una configuración adicional que una vez el dispositivo tenga acceso a la red, yo mando mi orden y se borra pues toda mi información. De tal manera que ahora sí ya no vas a tener nada. Aunque no es del todo cierto, pero de cierta forma, como les digo, tratamos de complicarle más las cosas, ¿sí? Para, en este caso, garantizar nuestra seguridad, que es lo que realmente nos importa.
¿Sí? Bien, entonces con eso terminamos. Pasamos ahora sí a responder todas las preguntas. Vamos a ver. ¿Los antivirus tienen alguna utilidad? He escuchado a varios profesionales decir que estas aplicaciones solo consumen recursos y espacios en nuestros dispositivos. Sí, en general es cierto, pero como les indicaba, para el usuario común que no tiene esa cultura digital completamente formulada, fomentada o una cultura digital bastante amplia, sí, es una gran ayuda, porque obviamente en ese aspecto les ayudan a poder contrarrestar ese tipo de amenazas, sí, que nosotros no consideramos como tales, pero están latentes, sí. Dice, disculpe, lo que pasa es que acabo de ver en noticias que existen aplicaciones spyware que pueden acceder a mi cámara y micrófono. Mi pregunta es, ¿cómo podemos evitar este spyware? ¿Debemos ponerle cinta scotch al celular? Pues no estaría de más, te cuento, ¿sí? ¿Sí? En ese aspecto, ¿qué te puedo decir? Situaciones en las cuales la misma red social de Instagram, que mientras tú tenías activa la aplicación, estaba escuchando tus conversaciones y ¡pum! De la nada te empezaban a aparecer publicidades sobre, por ejemplo, si estabas hablando de autos, sobre autos, si estabas hablando de vacaciones, sobre lugares donde vacacionar y en general, sin que tú necesariamente, en este caso, lo sepas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su momento cuando tú instalaste tu aplicación, tú le diste el acceso a tu micrófono. ¿Pero por qué le diste acceso a tu micrófono? Porque supuestamente tú puedes grabar tus videos para poderlos subir en redes sociales, ¿sí? Pero sin embargo ellos le dan otro uso, otra utilización. Y pues sí, en ese aspecto, mientras nosotros podamos cautelar el acceso a nuestros dispositivos o a los medios de nuestro dispositivo, pues sí, sería conveniente. Inclusive pues hay dispositivos que tienen su cámara retráctil. Sí, sí es seguro ver tus películas, siempre y cuando no hagas clic sobre los links que te dan en esos comentarios o a través de los escriban al pie del video como tal. Bueno, eso depende mucho de qué tan antiguo, qué tan nuevo sea tu dispositivo como tal. Eh, en general, pues ya el proveedor sí podrá recomendarte la mejor forma en la cual tú puedas configurar tu dispositivo. Como te digo, al menos, por ejemplo, utilizar WPA2, ¿sí? Al menos, porque tampoco nada es seguro, ¿sí? WPA2 más un AES y que tu contraseña sea larga, ¿sí? En general, siempre recomiendo que a pesar de tener letras, números, símbolos, mayúsculas y minúsculas, la contraseña también tenga una longitud considerable, de tal manera que al atacante, de pronto si hace un brute force, ¿sí? Le cueste pues bastante poder obtener de alguna manera tu contraseña. Bueno, de alguna manera, el hecho de poder solicitar una contraseña para instalar una aplicación, sí, es una medida de seguridad. Sí, bueno, si le enfoco de esa manera. Por ejemplo, si yo quiero instalar una nueva aplicación y que al momento de pretender iniciar la instalación de la aplicación me solicite contraseña, pues sí, garantizaría que ahí solo van a instalarse las aplicaciones que yo haya autorizado, porque yo sé la contraseña de mi dispositivo, a no ser que en este caso yo se la haya dado a otro usuario, a otra persona. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer al momento de que nuestras redes de hogar se encuentren hackeadas? Cambiar de internet no es recomendable, ya que si llegan a tener acceso a la IP a cada dispositivo de la casa, obviamente van a tener accesos a la nueva red. ¿Qué método de acción tenemos que tomar?
Bueno, en ese aspecto, si tus redes de hogar son hackeadas, bueno, puede haber diferentes circunstancias. Obviamente el acceso a tu red lo tuvieron a través del dispositivo que te da servicio de Internet. Entonces, pueden haber también habido circunstancias que no necesariamente es tu red de hogar, sino es algo que tú instalaste dentro de tu equipo. Y obviamente si lo instalaste en tu equipo a través de la red, puede ser replicada a los demás dispositivos que se encuentran conectados a esta. Entonces, bueno, son varias circunstancias que hay que considerar para poder garantizar esa seguridad. Otra pregunta, al descargar nuestros dispositivos móviles algún archivo o documento de OneDrive de una empresa, si nos hackean el teléfono, ¿se vuelve vulnerable la información de OneDrive empresarial? Claro, en ese aspecto ya lo estás descargando al dispositivo, por lo tanto quiere decir que se encuentra en la memoria del dispositivo. Pero obviamente en ese aspecto también tienes la salvedad del hecho de que puedes hacer un borrado remoto, ¿sí? Entonces, si tú pierdes tu dispositivo, mientras este todavía tenga acceso a la red, porque obviamente si tienes tu dispositivo bloqueado directamente no lo pueden apagar, y como no lo pueden apagar, mientras este tenga acceso a la red, tú coges, le mandas la orden del borrado remoto y pues borras la información. A no ser que lo vayan metido en una jaula para que eso ya va para película. Dice, he escuchado que los gobiernos nos espían los dispositivos. ¿Es necesario ponerle cinta escucha? Bueno, esa ya la respondí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por concluido, Tatiana. Sí, muchas gracias, Freddy, por tu valiosa y enriquecedora exposición, que sin duda nos ayudará a tomar decisiones seguras a la hora de trabajar con dispositivos móviles. En este momento les voy a hacer llegar a través del chat un link para que nos ayuden con la autoevaluación de lo aprendido durante este webinar, para que por favor nos colaboren respondiendo a la misma. Y bueno, les agradecemos por su presencia, gracias Freddy por tu exposición y los invitamos a seguir participando en las actividades que MetaRed viene organizando. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Excelente noche. Gracias, Freddy.